Buenas. Pasados unos días después de haber escuchado a este individuo que salió por televisión explicando los motivos por los que las personas con síndrome de Down y otras situaciones que él consideraba como enfermedades debían no nacer e incluso que habría que denunciar a aquellos padres que lo habrían permitido, y después de haber dejado pasar toda la marabunda tuitera y pocos, menos de los que yo consideraría relevante, que han criticado, repito, a este individuo, he hecho en falta muchos, es el momento, para mí, en el que haceros llegar mi reflexión alejándonos de toda esa tensión que generó. En primer lugar, voy a ser bastante directo y bastante crítico. Bueno, quizá no bastante, porque yo creo que debería serlo más, pero sí voy a ser un poco crítico con la sociedad. Porque lo que ha hecho este individuo, y quizá por eso no han salido tantas voces relevantes como cabría esperar, es simplemente representar algo que está mucho más extendido de lo que la gente se piensa cuando lo oye de repente. Pero mucha de esa gente que se ha echado las manos en la cabeza, si profundiza dentro de sí misma, se daría cuenta de que son los verdaderos promotores. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en esta sociedad, que son muchísimas, yo diría que parece ser que mayoritariamente, las madres que deciden que sus hijos no nazcan, ya sea porque no llegan en el momento adecuado, que tienen lo que los médicos llamarían una enfermedad y ellas lo asumen como tal y no quieren cargar con ese peso toda su vida, interrumpe la fluidez de su carrera profesional o de su carrera social, o simplemente porque va a quedar mal ya que el padre no es lo que en su entorno familiar y entorno social sería el estándar adecuado. Es decir, que van mucho más allá, van mucho más allá de un simple síndrome de Down la cantidad de personas que en esta sociedad deciden que hay que acabar con los hijos antes de nacer. Por lo tanto, lo que ha dicho, repito, este individuo es un reflejo de una mayoría social. Pero ese país, vámonos un poco más, ampliemos un poco más el campo, ese país que tanto admiramos en Facebook y que tanto nos llenamos la boca en decir que es muy avanzado por determinadas situaciones, que es Islandia, es un país genocida, porque presume de haber acabado con los síndrome de Down dentro de su sociedad. ¿Qué es esto sino considerar que un cierto tipo de personas no deben nacer ni deben formar parte de nuestro entorno? Bueno, pues un país entero, supongo que un alto número relativo, pero desde luego un porcentaje muy bajo de personas habrán estado en contra, pero es un país entero y eso significa que una amplísima mayoría ha permitido que esto suceda. No voy a decir allá ellos con sus conciencias, porque es algo que me afecta a mí. Están matando a seres humanos. Y ahora vamos con la siguiente parte. ¿Qué se considera enfermedad y qué no? Yo he tenido alumnos con parálisis cerebral que ha sido un orgullo tener cerca, porque transmiten a todos los demás una energía y una vitalidad absolutamente alucinantes. Y no me refiero por el simple hecho de la superación, que ya es mucho, de ver unos compañeros que dentro de la normalidad física y mental ven que alguien es capaz de jugar a baloncesto y a voleibol con una movilidad y una capacidad verbal por debajo de los mínimos. No solamente, repito, por esa superación, sino por la vitalidad, por la energía, por las ganas de vivir y de disfrutar. Y esto que puede parecer algo muy simple, no olvidemos que son muchísimas las películas que vamos a ver al cine simplemente porque nos transmiten esto y lo necesitamos. Es decir, ese niño con parálisis cerebral hace que decenas y decenas de otros niños vayan al colegio y salgan hacia sus casas con una vitalidad mucho mayor. Eso no tiene precio.
y mucho menos en esta sociedad que tanto y tanto tiende a la depresión dentro de las personas normales. Pero si nos centramos en el tema del síndrome de Down, que es el que parece que más ha impactado, pero yo no me quiero olvidar de todos los demás, dentro de la filosofía de que todo el mundo es una luz y cuánto iluminemos depende de las decisiones que tomemos cada uno, pues repito, si nos centramos en el síndrome de Down, son muchos los psicólogos y los educadores, entre los que me incluyo, que consideramos que esta anomalía, esta diferencia genética, no es una enfermedad, no es una minusvalía, no es un defecto, sino que bien al contrario, podríamos hablar, quizá hablar de evolución del ser humano sería demasiado exagerado, pero en cierto modo es un adelanto por encima de la media de la sociedad en muchos aspectos. Alguien puede decir, ¿por qué si tienen un coeficiente intelectual más bajo? Bueno, podríamos ahora empezar a discutir sobre lo que es bajo y lo que es alto, o sobre lo que es suficiente o insuficiente. Desde luego ellos han demostrado que es suficiente para manejarse perfectamente en este mundo, lo cual ya debería hacernos pensar. En segundo lugar, yo no conozco a ninguna persona, no voy a decir solo niños, con síndrome de Down que no tenga una bondad natural enorme. Así que cabría plantearse, y es lo que nos planteamos muchos educadores y psicólogos, si tienen esa bondad, hasta qué punto la naturaleza les ha dicho no necesitáis tanta inteligencia, porque ya tenéis una capacidad que os hace adaptar y disfrutar del mundo mucho más fácilmente que los demás. Y por último, el tema de ser productivos. Todo esto tiene como origen, es decir, que haya gente que llegue a pensar de esta manera, de que un país entero sea genocida desde el punto de vista de acabar con los síndromes de Down y a saber con qué otro tipo de diferencia. Y que aquí, en España, digamos que no ser productivo, generar mucho gasto, es algo que debe suponer acabar con alguien. ¿Hasta qué punto no podemos empezar a ampliar eso y decir, oye, tú no eres productivo desde un punto de vista moral, no eres productivo desde un punto de vista ético? Pero claro, no lo vamos a hacer porque nos convertiríamos en inmorales y en poco éticos o nulamente éticos. Así que solo puedo decir una cosa. Como profesor, si alguna vez me encontrara con la circunstancia improbable de estar en un centro donde ocurre una desgracia y en la que 440 alumnos con síndrome de Down estuvieran en peligro, no dudaría ni un segundo en jugarme la vida por ellos. Y si tuviera 440 alumnos o adultos, que es más probable, con un alto índice de poca productividad moral, tampoco. No sé si dudaría un segundo, pero también acabaría haciéndolo. Porque, repito, todo el mundo es luz. ¿Cuánto iluminemos? Depende de cada uno. Y si esos que no iluminan nada no quieren iluminar, aún hay esperanza de que puedan cambiar. Quizá conociendo a un niño con síndrome de Down o parálisis cerebral.